Dios les bendiga, amados hermanos, que la gloria de Dios resplandezca sobre cada uno de vosotros. Este es vuestro hermano José Ramírez. Yo quiero leer Isaías 58:1 que dice: Clama en voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Amados, Dios nos manda a denunciar el pecado y a hacerlo con voz de trueno, sin temor, con voz de trompeta. Y eso es algo que pocos quieren hacer hoy, en estos días del fin, porque eso trae persecuciones y cierra las puertas de lugares en donde se vive su propio evangelio y donde no quieren nada con la corrección de Dios, y eso ha abonado muchas semillas destructivas que producen mucho mal a la iglesia del Señor Jesucristo. Uno de los males que se están manifestando peligrosamente en la iglesia de Jesucristo en estos últimos días es precisamente la competencia, esa paranoia de llegar primero que los demás, de ser mejor que otros, de exhibirnos con altivez, de coleccionar trofeos y llevarlos colgados al cuello para ostentar y hacerles ver a los que han apostado por nuestro fracaso que somos vencedores, y eso es verdad. Pero cuando esa promesa se utiliza para avasallar a otros, entonces dejó de ser una promesa de Dios y se convierte en un golpe con el puño inicuo, como lo dice Isaías 58:4. Yo he visto mucha disputa en estos años de servir al Señor entre ministros, como si fueran niños haciendo competencia de pulso a ver quién vence a quién, y eso es una actitud que le da jurisdicción y derecho legal al diablo para destruir ministerios que nacieron del corazón de Dios, pero por haberse descuidado cayeron en la actitud de los Gálatas. ¿Cuál es? Que un día comenzaron en el espíritu y ahora han terminado en la carne. Por Dios, que cese ya esa bobada. Somos guerreros, ministros del Señor. No somos bebés de jardín de infancia peleándonos por un juguete. Es tiempo de volver a ponerse los pantalones largos y dejar tanta niñería y tanta bobera que le resta poder a la iglesia del Señor, porque las divisiones debilitan peligrosamente al cuerpo de Cristo. Por eso quiero hablar de este tema que el Espíritu Santo me ministró a mi espíritu esta madrugada mientras oraba. Y quiero hacerlo para que podamos ver el peligro que representa para el pueblo de Dios el espíritu de la competencia y las consecuencias trágicas que ésta deja. Bueno, el término competencia puede implicar algo tanto como malo o como bueno, dependiendo qué es lo que está motivando esa actividad. Hay un peligro muy grande cuando la competencia es motivada, valga la redundancia, por motivos egoístas. Y les explico. Desde este contexto negativo, las competencias generalmente son motivadas por ambiciones personales, por la rivalidad y sobre todo por la vanidad ostentosa. Estos impulsos engendran celos, contiendas y, lo más trágico, las divisiones dentro del pueblo del Señor, que es contraria a la voluntad del Señor. Dice la palabra que Él desea que seamos uno, como Él y el Padre son uno, que nos movamos en la unidad del Espíritu. Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4 dice:
Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y Filipenses 4, 1 y 2 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Bendito sea el Señor. Y dice el versículo 2, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. Óigame esto. Un espíritu competitivo malsano puede dañar las relaciones y obstaculizar la unidad dentro de la comunidad cristiana. Primera de Corintios 3:3 dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Fíjese usted que el apóstol Pablo utiliza la metáfora de las carreras y los atletas para describir y definir la vida cristiana. Primera de Corintios 9, 24 al 27, él dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la vez corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi propio cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea, mire cómo dice Pablo, que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y Pablo dice a Timoteo, 2 de Timoteo 2:5, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. En este contexto, la competencia no se trata de superar a otros, es decir, no es una competencia mal intencionada, sino de esforzarse por alcanzar la meta final, viviendo de acuerdo con las reglas del reino de los cielos y con autodisciplina. Sin disciplina no se llega a ningún lado. Entonces, esta competencia a la que se refiere el apóstol Pablo no es la competencia por una corona terrenal, por un premio terrenal, sino por una corona para alcanzar la vida eterna. Filipenses 3:14 dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La Biblia nos anima a todos los creyentes a dar lo mejor de nosotros en todo lo que hagamos y que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Primera de Corintios 10:31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Colosenses 3:17 dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Ahora, Pablo habla aquí de excelencia. ¿Qué es la excelencia? Según la Real Academia Española, es superior calidad o bondad que hace que algo sea digno de aprecio y de estimación. Entonces, esta búsqueda de la excelencia puede manifestarse en diferentes áreas y en este sentido puede haber un aspecto de competencia con uno mismo. ¿Para qué? Para mejorar y crecer. Es decir, de un auto retarse a uno mismo. Sin embargo, la motivación principal, óigame bien, debe ser el servicio a Dios y servir a los demás.
no la búsqueda de reconocimiento personal ni de provocar la admiración egocéntrica en las personas. Existe un sentido de competencia que es usada para edificar a la iglesia. Hebreos 10:24 nos exhorta a considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. En este sentido, puede haber una forma de competencia saludable, aceptada por Dios, en donde el ejemplo y el esfuerzo de otros nos puede inspirar a crecer y a servir mejor. Pablo dijo, imítenme a mí así como yo imito al Señor. Y entonces eso es lo que nos lleva a crecer continuamente, a exigirnos diariamente hasta alcanzar la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. Pero ese tipo de competencia está marcada por el respeto mutuo y el deseo de edificación mutua. En este sentido, nadie gana, nadie pierde, solo Jesucristo es glorificado y la iglesia del Señor es edificada y fortalecida en el amor y en la unidad. Entonces, para movernos en una competencia saludable, aceptable por Dios, existen unos principios que yo quiero compartir con ustedes, mis amados hermanos. Claro, esto es desde una perspectiva bíblica, por eso la voy a hablar con toda confianza. Primero, humildad. Esto implica, amados hermanos, el considerar a otros como superiores a nosotros mismos, y eso lo dice Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Entonces, esta actitud de humildad pulveriza cualquier egoísmo y vanidad. Segundo, el amor. Esa clase de amor es la que hace que nosotros dejemos de pensar en nosotros mismos y busquemos y deseemos el bienestar de los demás por encima de nuestros propios intereses. Lea 1 Corintios 13, donde habla de la preeminencia del amor. Tercero, la unidad. Para lograr la unidad debemos esforzarnos por mantener primero la paz y la armonía dentro de la comunidad de fe, dentro de la iglesia. Efesios 4:3 dice que debemos ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. 4. El servicio. Este es un don maravilloso que nos lleva a enfocar dones y talentos que Dios nos dio y nos esforzamos en servir a Dios y a los demás. Gálatas 5:13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. 5. La integridad. Eso es hacer todo con honestidad, con transparencia, y esa integridad nos lleva a competir con justicia, siguiendo siempre las reglas y honrando a Dios en el proceso. Segunda de Timoteo 2:5 dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, óigame bien, sino lucha legítimamente. Sexto, la motivación correcta. Tenemos que asegurarnos de que la motivación que nos lanza o que nos impulsa a la competencia no es la envidia ni la vanagloria, sino el sano deseo de honrar a Dios. Colosenses 3:23 y 24 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Versículo 24 dice, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Esto que yo acabo de hablar debe motivarnos a una profunda reflexión
sobre cuáles son las motivaciones que nos mueven a emprender la carrera de la fe, la carrera por la vida eterna. Mis motivaciones son sanas y aprobadas por Dios cuando me alegro de los logros de los demás y cuando animo a otros a correr esa carrera de la vida e incluso para ayudarlos en su carrera. Las motivaciones egoístas, enfermizas, maliciosas son las responsables de los pleitos entre los hermanos. Ese es el mal de estos días finales y la Biblia nos ofrece varios ejemplos y principios para entender y manejar estos conflictos. Entonces podemos explorar algunas historias y enseñanzas clave. Y les voy a citar algunos ejemplos bíblicos de pleitos entre hermanos. Caín y Abel, Génesis capítulo 4. Ese es el primer y trágico ejemplo de conflicto fraterno que culminó en el asesinato. El primer fratricidio de la historia. Podemos analizar las razones de la ira de Caín. ¿Qué fue lo que motivó a Caín a levantarse y matar a su hermano Abel? Los celos y el rechazo de su ofrenda, porque Dios no lo aceptó. No todo lo que nosotros le llevamos a Dios, Él lo acepta. No todo lo que supuestamente ofrecemos a Dios desde los altares, eso Dios lo va a aceptar. Dios le advirtió a Caín de antemano de la consecuencia si él seguía manejado por un espíritu de celo y resentimiento con su hermano. Y el fin fue el pecado del asesinato, del crimen. Y la Biblia dice que en el cielo no entran los asesinos. El que no ama a su hermano es criminal, es asesino. Segundo, Isaac e Ismael, Génesis 21. El conflicto surgió por los celos de Sara hacia Ismael y su hijo. Aunque Dios intervino aquí, esa historia muestra cómo las dinámicas familiares y los favoritismos pueden generar mucha tensión. Bendito el Señor. Jacob y Esaú, Génesis capítulo 25 hasta el capítulo 33, usted va a encontrar la historia de estos dos hermanos. Su historia está marcada por la competencia desde el mismo vientre. Desde el vientre estaban peleando, es decir, que eso venía desde su nacimiento. El engaño de Jacob para obtener la primogenitura y la bendición de su hermano Esaú y el resentimiento de Esaú, porque fue engañado. Sin embargo, también vemos un eventual proceso de reconciliación y eso fue cuando Jacob pasó la noche orando y que tuvo aquel encuentro con el ángel de Jehová, que le cambió su nombre de Jacob a Israel. José y sus hermanos, Génesis 37 hasta el 50. Los celos de los 10 hermanos mayores hacia José, el hijo favorito de Jacob, lo llevaron a venderlo como esclavo. Esta historia explora temas de envidia, de odio y, gloria a Dios, y de arrepentimiento, de perdón y de la providencia de Dios que actuó en esa historia de estos hermanos. Las hermanas Lea y Raquel, Génesis capítulo 29 y 30. Su rivalidad por el amor de Jacob, esa rivalidad generó amargura y competencia por tener hijos. Los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, eso está en Marcos capítulo 10, versículo 35 al 45. Su ambición egoísta de obtener los puestos más importantes en el reino de Jesús, eso generó indignación entre los demás discípulos, porque ellos querían los lugares para ellos que eran los mejores, y Dios es el único que sabe en dónde nos va a colocar. Donde Dios nos coloque, sea el lugar que sea, ese va a ser el mejor lugar, porque tú y yo podemos funcionar solamente en el lugar donde Dios
nos instaló, nos colocó y ahí es donde vamos a prosperar. Entonces hay unos principios bíblicos para manejar los pleitos entre hermanos y eso también implica en otras relaciones. Primero, reconocer la raíz del problema. Muchas veces los pleitos surgen de la envidia, del egoísmo, el resentimiento, el orgullo, la falta de perdón o la búsqueda de atención. Lea Santiago 4, 1 y 2. Entonces usted tiene que pedirle dirección al Señor y que el Espíritu Santo lo lleve a lo que está generando el problema, donde está la raíz del problema. Segundo, comunicación honesta y respetuosa. Hablar sobre los sentimientos y la diferencia de manera calmada, buscando siempre entender la perspectiva de la otra persona, no de imponer nuestro propio criterio y salir con la bandera de vencedor, no. Tenemos que aprender a ceder para poder tener ese feedback sano con la persona con la que nosotros tenemos conflicto. Efesios capítulo 4, versículos 29 y 32, léalo. La humildad, eso es estar dispuesto a reconocer los propios errores y pedir perdón. Filipenses 2, 3 y 4. 4. El perdón. Eso es liberar la amargura y el resentimiento, es soltarnos de eso. Así como Dios nos perdonó en Cristo, nosotros debemos perdonar. Efesios capítulo 4, versículo 32. El amor fraternal. Esto es mostrar afecto, paciencia, bondad y buscar el bienestar del otro. Romanos capítulo 12, versículo 10 y primera de Juan capítulo 3, versículos 16 al 18. Sexto, buscar la paz y la reconciliación. La Biblia dice, bienaventurados los pacificadores. O sea, Dios llama a los hombres a buscar la paz y la reconciliación, porque la Biblia dice que el ministerio que Dios en realidad nos ha entregado universalmente es el ministerio de la reconciliación. Entonces, tenemos que buscar la paz y la reconciliación. Eso es enfocarnos por restaurar la relación y vivir en armonía, reconectarnos con la relación de una manera sana, que las heridas hayan sido sanadas por el Espíritu Santo y el ungüento que más sana es el perdón. Romanos capítulo 12, versículo 18 y Hebreos capítulo 12, versículo 14. Séptimo, intercesión y oración. Orar por la relación y pedir la guía de Dios. ¿Para qué? Para resolver los conflictos. Y octavo, buscar siempre consejo. Si los pleitos son persistentes o destructivos, busca la ayuda de líderes espirituales o de consejeros que hayan sido probados, su integridad, su santidad, la sabiduría de Dios en ellos. Entonces, al estudiar estos pasajes, nosotros podemos identificar patrones de comportamiento, las consecuencias de los conflictos y los principios divinos, escúcheme, que están ahí en la palabra, para la restauración de las relaciones entre hermanos. Es importante recordar que todos somos pecadores y los conflictos son inevitables, pero la manera en que los manejamos puede honrar a Dios y fortalecer nuestras relaciones. La Biblia dice, el sabio Salomón dice que nosotros muchas veces también hemos ofendido a otros con nuestra boca, que hemos hablado mal de otros. Bendito sea el Señor. Por eso la Biblia dice que en el libro de Santiago, que el que no ofende, entonces es un varón sabio y entendido. Así que yo te doy esta palabra porque fue el Espíritu Santo que vino a mi vida esta madrugada y me ministró esta palabra, que la inyectó en lo profundo de los tuétanos de mis huesos. Y por eso yo te la estoy dando para que sirva de ayuda en tus conflictos laborales,
familiares, matrimoniales, entre hermanos en la iglesia, no lo sé, pero te va a servir porque la base es bíblica, porque lo he sacado como consejo del Dios divino. Así que, bienaventurado el que oye el consejo, porque el consejo lo librará de la muerte, dice Proverbio. Dios te bendiga, siempre, hoy, mañana y siempre. Y recuerda, Cristo está a la puerta y Él viene por una iglesia preparada, unida, atada profundamente por los lazos del amor fraternal y la unidad. Dios te bendiga. Shalom.